la colonización sistémica del mundo de la vida en Habermas. Vale, en Habermas, en toda su obra, encontramos la idea de que es necesario superar esta oposición que existe entre ciencia y filosofía. Esta oposición que existe desde que Kant la lía estableciendo los límites de la razón. Resulta que esta situación en la que tenemos estos dos ámbitos de la vida totalmente separados nos ha llevado a otras situaciones, como por ejemplo el holocausto nazi. Por lo que Habermas reivindica que no se puede seguir viviendo como si no pasara, como si no hubiese pasado nada entre 1933 y 1945. Por tanto, es necesario volver a unir las dos cosas, entender que la ciencia no es totalmente neutral como aparenta, porque sí es verdad que la ciencia utiliza la razón instrumental, es decir, la razón de medios, la razón de qué tengo que hacer para conseguir esto. Alguien tiene que elegir esos medios, o sea, alguien tiene que elegir, perdón, no los medios, sino los fines. Necesitamos una racionalidad con arreglo a fines, una racionalidad de tipo filosófico, que se pregunte por valores, que se pregunte por objetivos y que guíe un poco a la sociedad. Porque antes de preguntarnos cuál es la mejor manera de quitarnos el incordio de tener a los judíos como parias y encerrados en edificios, pues quizás nos deberíamos haber preguntado si es que lo que estábamos haciendo estaba bien o mal, en lugar de simplemente ir gestionando poco a poco los problemas. A lo mejor alguien se tenía que haber preguntado, ¿qué pasa? ¿Y esto que estamos haciendo realmente tiene sentido? ¿Está bien? Pero bueno. Y Habermas piensa que el marxismo ya no sirve como esquema para entender el capitalismo, para entender la alienación que se sufre hoy en día, que no sirve, para entender el mundo de hoy en día, que necesita ser renovado, porque los obreros hoy en día gozan de un mayor nivel de vida, se benefician de las ventajas del estado de bienestar y en general los problemas son otros. Los problemas fundamentales son la pérdida del sentido democrático, la pérdida de sentido de la palabra democracia. De hecho, eso es así. Es así que cada vez hay menor participación ciudadana. Es así que incluso si les preguntas a los jóvenes te dicen que les da igual eso de la democracia, que preferirían un sistema autocrático si eso les garantiza unas buenas condiciones de vida, una vida cómoda. Así que tenemos una crisis democrática que que hay que atender y hay que buscar nuevos medios que no sean el marxismo para atenderla. Habermas, como Horkheimer, Adorno y toda esta gente, se fija en Max Weber y bueno, habla eso de los diferentes tipos de racionalidad y le va a dar un nuevo contenido. Y empieza con considerar cuál es la definición de la historia. Para él, la historia ha de ser comprendida como el conjunto de interacciones humanas, de interacciones sociales, y la lógica de estas interacciones, eso es el punto más interesante, dice que es discursiva. Dice que toda interacción, aunque luego termine por otras vías, es una interacción verbal en primera instancia, como algo así como lo aristotélico de que el lenguaje forma parte de la esencia humana, etcétera, etcétera. Pero claro, vemos aquí que tenemos una dimensión pragmática del lenguaje. Habermas entiende que el lenguaje es un instrumento para escribir la realidad, un instrumento para que los seres humanos se organicen, un instrumento, pragmatismo. El problema es que lenguaje de forma pragmática, o sea, si entendemos el lenguaje de forma pragmática, podemos entenderlo o bien como los sofistas, como una forma de utilizarlo para convencer, pero Habermas no está de acuerdo con esto porque él tiene una concepción de la verdad como consenso. Para él la verdad es consenso. Por tanto, no se trata de convencer y de llevar a los demás a mi terreno, sino de establecer un marco común, unos acuerdos mínimos sobre los cuales luego tomar decisiones políticas. Y en este sentido, lo que quiere precisamente es salvar la verdad, el término verdad,
de los nietzscheanos, los heideggerianos y luego de los postestructuralistas, de los postmodernos y, en fin, de todos los críticos de la razón. Para Habermas no podemos renunciar a la razón, no podemos hablar de misticismos. La razón forma parte fundamental del proyecto ilustrado y el proyecto ilustrado no es un proyecto fracasado, como creen otros filósofos, sino que el proyecto ilustrado simplemente nunca se ha completado. Nunca se ha podido llevar a cabo el proyecto de ilustración real y lo que tenemos que hacer es precisamente hacerlo real. Así que él nos va a hablar de que eso, tenemos esta crisis de la democracia, tenemos esta serie de problemas y que todos los problemas que tenemos en la modernidad no son, o sea, a ver, entendedme, tiene puntos en común con Heidegger, tiene puntos en común con muchos otros autores, pero la tesis de Habermas es que todos los problemas que estamos viviendo ocurren por la colonización sistémica del mundo de la vida. Es básicamente una interferencia de los medios sistémicos, medios burocratizados, medios en los que los seres humanos no se tienen que poner de acuerdo, pues la intromisión de esa forma de actuar humana en otras formas de actuar humana que no tendrían que estar gestionadas de esa forma, pero que acaban estando gestionadas de esa forma. Y por tanto que eso crea pues toda una serie de problemas. Ahora lo explicaremos un poquito mejor. En fin, Habermas, antes de dedicarse a la filosofía, pasa un pequeño periodo en el que es periodista. Publicando pues, artículos de opinión también y un poco metiéndose en política a veces. Total, que se da cuenta de que los medios de comunicación hoy en día son una potente arma para crear opinión y comunican sus ideas, pero sin conversar y sin argumentar, sin que haya interacción real entre ellos. Es más bien como si intentaran imponer su punto de vista a los demás, imponer su verdad, imponer su poder, pero no buscan realmente ponerse de acuerdo. Y esto lo relaciona precisamente con esa idea de que modos de conducirse propios del sistema, al final se trasladan a un terreno en el que tendría que primar el entendimiento, la interacción, la racionalidad, la solidaridad, la empatía, etcétera, etcétera. Y, y esto no es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Entonces, para llegar ahí, quiero antes hacer algún apunte sobre la teoría crítica. ¿De acuerdo? Resulta que, como había dicho, como Habermas quiere salvar el concepto de razón, quiere salvar el proyecto ilustrado, él no quiere renunciar a la razón. Y va a decir que, bueno, que es verdad que todo obedece a cierto interés y que no existe algo así como una racionalidad neutra, como una teoría absoluta de las cosas. Vale, él dice que la pretensión de objetividad y neutralidad de la ciencia es una ilusión y establece tres categorías de disciplinas humanas, cada una con su correspondiente interés. Entonces, por un lado tenemos las ciencias empírico-analíticas, cuya pretensión o interés sería el controlar, el predecir los fenómenos naturales, o sea, llegar a conocer los fenómenos naturales para luego poder someterlos a un control que estaría bastante próximo a lo que es la razón instrumental o la razón de medios o la razón sistémica. Pero luego tenemos también las ciencias histórico-hermenéuticas que obedecen al interés de garantizar el entendimiento intersubjetivo entre seres humanos y la organización dentro de la vida cultural, la política. Y también luego están las ciencias sociales críticas que están animadas por el interés emancipatorio respecto a cualquier forma de coacción que se haga pasar por natural. Estarían aquí las ciencias sociales y también cierta parte de la filosofía, no toda, pero cierta parte. Por tanto, dice Habermas que no podemos negar que todas las formas
teorizar y de investigar acerca de los fenómenos naturales o humanos, sea cuales sean, siempre tenemos un cierto interés y siempre tenemos un objetivo. Y el problema precisamente está en no decirlo, no manifestarlo, no tenerlo presente, sino hacer como que existe una razón neutra, porque cuando tenemos los prejuicios, o sea, cuando ignoramos los prejuicios es cuando más caemos en ellos. Dice que, claro, que el problema es la parasitación del sistema al mundo de la vida. El problema es cuando esta pretensión que tienen las ciencias empírico-analíticas de predecir, de controlar los fenómenos naturales, se trasladan a intentar predecir y controlar los fenómenos, perdón, otra vez, los fenómenos humanos. Y ese es un problema muy grave. Dice además Habermas que por debajo de esta racionalidad instrumental se desplegaría una racionalidad comunicativa y que el grado máximo de racionalidad humana está en el discurso, porque es en el discurso en el que argumentamos para defender nuestras posiciones, pero también contraargumentamos la de los demás en un intento honesto de entender la postura del otro y analizar y examinar si la postura del otro tiene sentido o no. Y en el caso de que tenga sentido, también bajarnos de la burra y darle la razón a la otra persona. Dicho esto, entonces ya vemos que lo que trata Habermas es de hacer teoría crítica, de intentar eliminar esa neutralidad que aparentemente existe con respecto a la razón y decir, oye, la razón siempre obedece a unos intereses y por tanto la teoría crítica, la única forma de hacer crítica es decir cuál es tu interés. Incluso en las ciencias sociales, no, pues mi interés es emancipar al ser humano, pues es que tienes que llevarlo, tienes que decirlo, tienes que explicar que esta es la situación y explicar por qué quieres cambiar. Pero siempre, siempre, siempre tiene que obedecer a unos intereses y no podemos caer en ser neutros y en creer que no existen ciertos intereses porque siempre los hay. Como ya he dicho como 300 o 400 veces, habla Habermas de dos tipos de racionalidad, una con arreglo a fines, otras con arreglo, o sea, sí, razón de medios, razón de fines, razón instrumental, razón comunicativa y, atención, coge dos conceptos de Marx, que también van en esta cadenita, y dice que hay que diferenciar entre trabajo e interacción. El problema es que Marx hacía derivar la interacción del trabajo, porque era un materialista. Él creía que eran las condiciones económicas las que condicionaban la conciencia, de forma absoluta. Nunca era la conciencia la que iba a actuar a la inversa, como ocurría en Hegel en el idealismo, y cambiar las condiciones materiales. No. Marx dice que son las condiciones materiales las que intervienen en lo otro. Y en este sentido, no es que realmente esto sea culpa de Marx, pero es un poco lo que ocurre hoy en día, según Habermas. Hay mucho trabajo y poca interacción, dicho así de forma rápida y basta. Hay mucho trabajo y poca interacción. El sistema es la organización del mundo de la economía y el poder, ¿vale? Economía y poder, y por tanto va orientado hacia la autoconservación del ser humano. Es muy importante también el sistema, el trabajo, la economía y el poder. O sea, el ser humano no puede vivir fuera de una sociedad, entonces nosotros necesitamos organizarnos, para organizarnos necesitamos poder y también necesitamos trabajar para poder subsistir. No somos como los animales que podemos ir por ahí recogiendo bayas o cazando, sino que nosotros tenemos que crear toda una serie de instrumentos y de cosas para poder llevar a cabo la vida y tampoco podemos saberlo todo, entonces necesitamos de los demás para que también a través de la colaboración podamos vivir esta vida. Entonces, el sistema, el trabajo, es autoconservación. Pero, ¿cómo nos mantenemos unidos con este fin? Porque el ser humano
nosotros tenemos muchísimos problemas entre nosotros. Es muy difícil llevarse bien con la gente, es muy difícil establecer los términos de una colaboración, porque hay gente que piensa que ha dado más, otra que se aprovecha para dar menos. Es complejo, por tanto, no es la única dimensión del ser humano. La otra dimensión, la dimensión de la interacción, no está tan orientada hacia la autoconservación, sino a perpetuar esa autoconservación, establecer como el campo de cultivo para que se den esas otras interacciones, esos medios. Eh, Crear una sociedad para tener la buena vida, como decía Aristóteles. Me estoy enrollando, lo sé, perdón, voy a centrarme. El mundo de la vida, ¿vale? Lo que él conoce como Lebenswelt, que lo coge de Husserl, pero le da un significado así un poquito diferente. El mundo de la vida en Habermas hace referencia a las estructuras culturales, las normas, los valores que están dirigidos hacia la socialización, ¿vale? Socialización, mantener unida a esta sociedad, a los individuos, para que puedan colaborar entre ellos para la autoconservación. Pero es que al final no es que una sea más importante que la otra. Es que tan importante es la autoconservación como la buena vida aristotélica. Es muy importante vivir en sociedad, socializar, cuidarnos, etcétera, etcétera. Y esto no ocurre precisamente por la, la falta de entendimiento que hay y la falta de consenso que hay en nuestras democracias. Por tanto, Habermas configura, crea la teoría de la acción comunicativa, que es básicamente una reflexión acerca de las condiciones ideales del diálogo. Él habla de, bueno, de una serie de condiciones que tienen que tener los participantes en el debate público para que ese debate pues, sea racional, sea bueno y fructifique, es decir, que se lleguen a unas conclusiones que sean buenas y que sean útiles para la sociedad. Estas condiciones son, bueno, que nadie se tenga miedo a expresarse, que todos se escuchen de manera razonable, honesta y sincera, que todos hablen en el mismo tiempo, que todos estén representados. Es un poquito parecido al rollo de Rawls y del velo de la ignorancia. En este sentido, lo que intenta Habermas es establecer una verdad por consenso, pero porque él entiende que la formulación del imperativo categórico moral de Kant es imposible porque Kant pensaba que todos los individuos íbamos a llegar a la misma conclusión utilizando el imperativo categórico, utilizando la razón para llegar al imperativo categórico. O sea, que todos pensaríamos, ¿me gustaría vivir en un mundo en el que la gente no robase? No, pues no voy a robar. Pero esto no ocurre así, porque hay algunos que dirían, pero yo soy súper fuerte o soy súper inteligente, podría defenderme perfectamente en un mundo que no cumpliese con esta idea ética moral y me gustaría porque podría sacarle provecho. Entonces, no es cierto que todos llegaríamos al mismo punto. De esto se da cuenta Habermas y dice que la ley moral no le cabe decidirla a un solo individuo, además de forma aislada, él mismo en su cabeza pensando, sí, me parece bien, tal, sino que esto tiene que decidirse en comunidad. Y la única forma de renovar la democracia es renovar la interacción comunicativa, hacerla en términos honestos y llegar a éticas consensuadas. Así que las patologías que sufre hoy en día la sociedad no se deben, como pensaban muchos otros filósofos, al exceso de razón, sino al predominio de una determinada dimensión de la razón sistémica, la razón de medios, la razón instrumental, etcétera, etcétera. Hay que reforzar las estructuras de integración social para poder, salir de esta situación. Y bueno, señalan que, que los individuos dentro del mundo de la vida colonizado... ¡Uf, qué susto! No sé si se ha oído en el vídeo. Se ha abierto la ventana
de golpe y casi se me para el corazón. Todavía me tengo que recuperar del susto. Uf. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Que ya no... Vale. Los individuos que en las interacciones sociales, en el mundo de la vida, actúan de forma sistémica, porque el sistema ha colonizado el mundo de la vida, calculan sus decisiones en base al provecho que pueden extraer de ellas. O sea, calculan de forma estratégica sus acciones. Y esto es lo que no se puede permitir. Eso es lo que pasa. Eso es precisamente lo que todo el mundo le achaca a los políticos, que no miran por el interés del bien común, sino que miran por sus propios intereses. Y incluso aunque sus intereses no sean egoístas, no sean individualistas, sean los intereses del partido o sean los intereses de su particular forma de vida, no les importa convencer, les importa vencer. Entonces, está más relacionado con el poder que con la razón. Y aquí me citaba a Unamuno, así de la... porque sí. Es necesario entonces eliminar toda esta forma de actuar y empezar a actuar de una forma más honesta. Y bueno, dentro de lo que es el sistema, Habermas diferencia entre dos subsistemas, que serían el administrativo estatal y el económico. Y son subsistemas porque funcionan de forma autónoma. Fijaros, por ejemplo, en el análisis que hacen los economistas del capitalismo. El capitalismo te dice, ¿quién era este? Adam Smith, la metáfora de la mano invisible. No hace falta que nosotros nos pongamos de acuerdo en qué es justo o injusto dentro de la economía, cómo regularla como tal, porque la economía es un medio sistémico. El subsistema económico se regula solo. La mano invisible. No hace falta interacción humana. Y al final ese es el problema, que estamos robándole terreno a la interacción humana y eso no puede ser. Por tanto, eso, la autonomía sistémica es posible, o sea, y esta autonomía sistémica de la que hablo es posible porque utiliza medios deslingüizados anónimos de integración que son superiores a las decisiones de los individuos, como son el poder, en el caso del Estado, con la burocracia, y el dinero. A través del dinero, por ejemplo, yo en el capitalismo puedo comprar casi cualquier cosa. Asusta, de hecho, el hecho de que yo pueda comprar el cuerpo de una mujer, por ejemplo, con fines reproductivos o con fines sexuales. Se puede comprar acompañantes como si fueran tus amigos, o sea, es algo increíble. En el momento en el que el poder y el dinero entran en juego, no hace falta el consentimiento de los individuos porque se supone que el querer tener ese dinero o querer tener ese poder es suficiente como para que los individuos den su consentimiento. Acaba de llegar mi gata, que llevaba toda la mañana sin aparecer. La integración social, por tanto, solo funcionará a través del diálogo racional entre grupos y por eso es muy necesaria la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa es la alternativa para poder solucionar el problema de la parasitación del mundo de la vida. La lógica de mercado y el poder político se aunan creando tecnocracias y mercantilizando las relaciones sociales y humanas, dando lugar a la cosificación. Y estos son básicamente los problemas que tenemos hoy en día de empobrecimiento cultural, de fragmentación de la conciencia, de ruptura de solidaridades, etcétera, etcétera. Así que eso es todo.